Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva píldora de Power Query, donde vamos a resolver una inquietud de un usuario aquí en YouTube, donde básicamente necesita identificar las placas o identificaciones de automóviles. Para ello va a tener que identificar los tres primeros caracteres como letras y los tres inmediatamente siguientes como números. Para enfrentarnos a este reto vamos a aprovechar el lenguaje M y así practicarlo un poco. Así que vamos a ver cómo sería. Antes de iniciar, permíteme presentarme, mi nombre es Miguel Caballero y aquí en Excel Freelog te vamos a ayudar con Power BI, el lenguaje DAX, el lenguaje M, con Power Apps, con Power Effects y todo el Power Platform en general. Antes de entrar a resolver el caso del día de hoy de identificación de placas, letras y números, te quiero invitar a lo que va a ser nuestra semana completamente gratuita donde vamos a estar indagando más sobre Power Query y ver su potencial en Excel, su potencial en Power BI, su potencial en Power Automate. Esto va a ser el 21, 22 y 23 de junio y lo único que tienes que hacer es inscribirte, con lo cual te dejo el enlace en la descripción para que nos acompañes. Van a ver regalos y un montón de contenido. Ahora sí, entremos en materia. Y para terminar de aterrizar este caso, aquí tenemos unos pequeños datos donde observamos en cada celda que tenemos combinaciones entre letras y números. ¿Qué se quiere? Identificar si los tres primeros caracteres son letras y los tres caracteres inmediatamente siguientes son valores numéricos, entonces devolver la palabra placa. De lo contrario, poner verificar. Para ello entonces necesitaremos agregar una columna personalizada, con lo cual me voy al botón de atajo, le digo aquí agregar columna personalizada y en esta ventana voy a poner solamente un 1 para que me genere ese código de la función table.addColumn de manera automática. Ahora nos dirigimos al editor avanzado porque necesitamos modificar esa expresión. Por ello selecciono la consulta y con la secuencia de teclas Alt HQ llegamos rápidamente. Hago un breve acercamiento para notar que ese paso lo que ha hecho es añadir esta variable personalizada agregada con la función table.addColumn que en su primer argumento está utilizando la variable origen que tiene nuestra tabla. Luego tenemos en el siguiente argumento el nombre de la columna generada que es personalizado por defecto. Y finalmente en el tercer argumento tenemos una función que permite construir el valor de cada una de las celdas para la columna. En este caso sencillamente una constante que es 1. ¿Cuál va a ser entonces nuestra estrategia de resolución? Lo primero es que sabemos que estamos iterando con table.addColumn, con lo cual en un primer momento estaremos en este valor, luego en este y así sucesivamente. Sin embargo, estos son textos. ¿Qué queremos? Transformarlo en una lista de tal manera que cada carácter quede en una posición específica y luego esa lista trabajarla por partes, de tal manera que en una tengamos los tres primeros caracteres para identificar si son letras y luego en la siguiente pues la parte numérica, los tres caracteres siguientes. Eso quiere decir que vamos a implicar varios pasos. Es por ello que aquí en este 1 vamos a poner un bloque letIn y así trabajar con mucha más comodidad. Por lo tanto, aquí vamos a poner una variable que se llame placa igual y vamos a tomar ese valor en la iteración actual en la columna placas, que es esta, y transformémoslo en una lista. En este caso se consigue fácilmente con la función text.toList, en la cual señalamos el nombre de esta columna estará encerrada entre corchetes y ya tendremos allí lo que es esta transformación. Voy a poner aquí lo que sería el in y voy a llamar a esta variable sencillamente para que podamos observar el resultado paso a paso en el área de resultados. Puso clic en el botón listo y aquí notaremos que nos quedan las listas. Si pongo aquí mi cursor y observamos el resultado, vemos que queda la A en su propia posición, la H en su propia posición y así sucesivamente. No obstante, queremos entonces ahora dividir esta lista de tal manera que me quede una lista con los tres primeros y una lista con los tres siguientes. Vamos a hacerlo y para ello vamos al editor avanzado. En ese sentido utilizaremos la función list.split justo aquí. List.split que en su primer parámetro nos dice que necesita una lista. Bueno, eso ya lo pudimos trabajar desde antes, que viene a ser todo esto y luego nos indica el tamaño de la página, es decir, de a cuántos grupos o cuántos ítems va a tener cada grupo para dividir. En este caso le indicamos 3 y cerramos paréntesis. En todo caso voy pulsando clic en el botón listo para ir observando el resultado. Si me posiciono en la primera celda veremos que ahora tenemos 3 listas. De hecho puedo navegar a lo que sería este primer elemento para ver que la primera posición en efecto corresponde a HZ, que son los 3 primeros caracteres. La siguiente
con los numéricos, si es que corresponde todo a numérico, y así sucesivamente, con lo cual vamos bastante bien. Me elimino este paso para volver al estado anterior. Volvemos entonces a lo que sería el editor avanzado para seguir trabajando. Entonces, como ya tenemos aquí dividido, vamos a tomar los 3 primeros caracteres para identificar si cada uno corresponde a una letra. Por eso voy a poner aquí placa parte 1. ¿Y cómo tomamos esos 3 primeros caracteres que nos brinda la lista que está en placa? Sencillamente indicamos a la variable, y como eso es una lista de listas, entonces la posición será 0. Coma, y lo propio vamos a hacer con placa parte 2, que son los 3 siguientes, que en este caso lo hacemos de la misma forma, solamente que en la posición referenciamos a el 1, que correspondería a la segunda posición, según nosotros contamos naturalmente. Nuestro siguiente paso entonces será trabajar con las letras, los 3 primeros caracteres que sabemos que quedan almacenados en placa parte 1. Por ello voy a llamar a esta variable verificar letras, por ejemplo. Igual, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pues podemos iterar en cada carácter de placa parte 1 e ir preguntando si es una letra. Si es así, que devuelva true, de lo contrario false. ¿Eso cómo lo podemos conseguir? Con la función list.transform. La tenemos por aquí. Y en este caso le vamos a decir que itere en placa parte 1, que contiene los 3 primeros caracteres. Entonces estaremos recorriendo cada valor. Coma, ¿y qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar nuestra syntax sugar each. Y vamos a preguntar, en este caso con la función list.contains. Y en este caso porque necesitamos verificar si ese carácter es la A, la B, la C, todos estos caracteres, ¿no? Entonces abrimos paréntesis. Como podemos observar en el tooltip, lo primero que recibe es una lista. En este caso ya no es una lista si utilizamos nuestra variable interna de each-bajo, porque pues ya es un solo carácter, pero lo podemos encerrar entre llaves y ya lo tenemos solucionado. Ahora la siguiente lista es lo que va a verificar si corresponde a alguno de ellos. Es decir, si estamos aquí en la A, luego aquí podemos indicarle A, B, C y así sucesivamente para ver si es alguno de esos. No obstante, listarlos todos de forma directa pues no es viable, es bastante tedioso. Pero eso es bastante sencillo de hacer con la siguiente notación. Ponemos aquí A, punto, punto, para que sea hasta la Z. No obstante, nos hace falta lo que serían las mayúsculas. En este caso ponemos una coma y lo que podemos hacer es decirle compare.ordinalIgnoreCase para que ignore esa sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Podemos verificar hasta este punto. Me cambio aquí la variable de nuestro in interno por lo que sería verificar letras. Pulso clic en el botón listo. Y si damos un acercamiento a esta lista, ahora vemos que tenemos true, true, true. ¿Por qué? Porque en este primer valor, la A, H y Z, los 3 primeros caracteres, pues son letras. En el caso de lo que sería, por ejemplo, este quinto valor, vemos que tenemos true, false y true. Porque como podemos ver aquí el 2 pues es numérico, con lo cual está bastante bien. Vamos bien encaminados. Ok, volvamos al editor avanzado. ¿Qué hacemos ahora? La lista está bastante bien. No obstante, lo que podemos hacer es mirar si hay 3 true, pues sabemos que esa primera parte cumple. Si hay menos de ello, pues sencillamente no cumple. ¿Cómo hacemos esto? Sería sencillamente sumar todos los valores de la lista. True es 1. False es 0. Entonces si nos da 3, ya allí lo tenemos resuelto. No obstante, si hacemos la suma directamente no va a funcionar porque no hace la conversión de true a 1 y de false a 0 de manera directa. Con lo cual necesitamos hacer eso aquí en una primera instancia. Eso es bastante sencillo porque podemos decirle la función number.from y aquí ya hará esa conversión. Y ahora sí, cierro el paréntesis acá al final de la función number.from. Y ahora sí, podemos tomar todo esto para encerrarlo en la función list.sum. Abro paréntesis, voy a poner una indentación para este list.transform y cierro paréntesis. Vamos a pulsar clic en listo y podemos apreciar cómo aquí en efecto el primer valor es 3, el siguiente es 3 porque los 3 primeros caracteres A son letras. En el caso de nuestra celda número 5 vemos que son 2, con lo cual ahí ya podemos hacer la comparación.
Perfecto, pero nos hace falta la verificación del siguiente bloque, por decirlo así, o lo que sería la placa parte 2. Eso va a ser bastante sencillo porque se va a repetir esta misma lógica, con lo cual por eso me lo he copiado. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Voy a poner aquí una coma y vamos a decirle aquí verificar números. Verificar números. Voy a dejar un espacio. Y en este caso utilizaremos placa parte 2. Entonces lo sustituimos aquí. Y lo que va a cambiar ahora entonces es esta lista donde se verifica si ese valor pues está incluido en esta lista, ¿no? En este caso lo cambiamos del 1 al 9 y lo dejo entre comillas porque van a estar como valores de texto, pues así viene todo en una cadena, ¿no? Y este compare ordinal ignore case sencillamente lo podemos quitar. Es más, podemos cambiar la variable verificar números para ver si esto en efecto se está cumpliendo. Puso clic en el botón listo y podremos ver que sí, sobre todo si nosotros centramos nuestra atención en la celda número 5 que dice 1. ¿Por qué? Porque recordemos que necesitamos mirar del tercer carácter en adelante, con lo cual vemos que es un valor numérico y es 1. Veamos por ejemplo el 6, en este caso ninguno, con lo cual estamos bastante bien. Vamos entonces al editor avanzado, al HQ. Quiere decir que ya estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Porque lo único que hace falta es preguntar si verificar letras es exactamente igual a 3. Quiere decir que pues está cumpliendo que los 3 primeros caracteres son letras. Y si verificar números, que aquí lo tenemos, es igual a 3, entonces quiere decir que esto corresponde a una placa, por lo menos con estos criterios que hemos comentado. Entonces aquí le decimos sencillamente entonces vas a devolver la palabra placa. De lo contrario, else, vamos a poner aquí verificar. Pulsamos clic en el botón listo y podremos ver que tenemos el resultado deseado. Es verdad que nuestro primer texto corresponde a lo que sería la palabra placa porque tenemos AHZ y luego tenemos 2, 2, 3, que está perfecto. Luego tenemos verificar, donde tenemos A ya supera 1. Y así sucesivamente. Quiere decir que aquí estamos identificando las placas de manera adecuada. Ahora bien, dentro de esta solicitud también se exige que sean 6 caracteres. Por ejemplo, este primero cumple con los criterios de los 3 primeros caracteres letras y los 3 siguientes numéricos. Sin embargo, tiene un carácter adicional que no aplica, con lo cual no sería una placa. Entonces eso basta con comprobar la longitud. Vamos a ir entonces al editor avanzado y lo podemos hacer de manera global. Es decir, está aquí nuestro each y podemos preguntar si la longitud de ese texto, con lo cual decimos text.length, llamamos a lo que sería placas, que corresponde a la placa o el carácter que sea en la iteración actual. Entonces, si esto es igual, estrictamente igual a 6, entonces que realice toda esta verificación. Vamos a ponerlo hasta acá, una indentación para una mejor lectura. De lo contrario, entonces else sería nuevamente verificar. Ponemos acá verificar y podemos pulsar clic en el botón listo, con lo cual podremos ver que ahora nuestro primer valor cambió a verificar y el único que está cumpliendo es el cuarto, donde tenemos LKB 5, 6, 7. Muy bien, cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido esta solución. La que les he brindado aquí es con el lenguaje M para practicar un poco estas funciones, su lógica y demás. De hecho, es bastante probable que podamos conseguir una solución directamente con la interfaz, dividiendo, haciendo conversiones y demás. Pero enfatizo, aprovechamos este caso para practicar un poquito nuestro lenguaje M.